Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Queridos amigos, el tema que vamos a tratar puede quizás ser un poquito delicado para algunas personas, sobre todo a esta hora del día. Pero hay que considerarlo como parte normal de nuestra anatomía y además como una afección sumamente frecuente, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Lo que sucede es que eventualmente por temas de pudor, de desconfianza, de falta de cultura en algunos casos, puede llevar incluso a un estado de anemia y a un estado de disconfort sumamente molesto y complicado. Nos vamos a referir, el título dice hemorroides, pero en realidad yo me quiero referir a lo que se conoce como enfermedad hemorroidal. Amigos, paquetes de hemorroides tenemos todos. Tener hemorroides es absolutamente normal. Están ahí por algo. Lo que no se debe tener es enfermedad hemorroidal. Y hay 4 grados. Pero para hablar más específicamente de esto, necesitamos el concurso de un médico especialista. El día de hoy tenemos el gran placer de poder entrevistar al doctor Julio Santiago Marcelo, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Como usted mencionaba, es cierto, tener hemorroides es normal y a veces las personas creen que es algo pues, que es raro, que no es común, pero en realidad es bastante común. Y existen 2 tipos. Tenemos las hemorroides externas y las hemorroides internas. Y usted mencionaba sobre los grados, ¿no? Tenemos los grados del 1 al 4, pero principalmente las internas. Y acá es importante diferenciar entre una y otra, porque las internas mayormente generan sangrado. Ellas son las que pueden llevar a la anemia. Es esa persona que va al baño y no tiene dolor, nada, pero siente que chisguetea algo. O que mancha el papel. También puede ser que manche el papel, pero la cantidad es mayor normalmente. Gracias. Y cuando son las externas, mancha el papel, dolorcito, picazón. Dolor, ¿no? Las internas no duelen. Las internas no duelen. No duelen. Las externas duelen. ¿Por qué? Porque están forradas con piel. Y la piel tiene ramas sensitivas importantes. Las otras son mucosa. ¿No es cierto? Y son 2 plexos diferentes. Exacto. Y justamente, las internas solo podrían doler si es que llegan al grado 4 y se estrangulan, se trombosan, ¿no? Ahí sí, pero generalmente no hay dolor. Entonces algunas personas creen, bueno, entonces como no tengo dolor, no creo que sea hemorroides, pero sangran. He visto pacientes que han llegado hasta con 5 de hemoglobina. Totalmente. 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina, eso quiere decir que ha tenido 5 meses sangrando. Y a veces por X razones no acude al médico, pero al momento de la evaluación, si estamos en grado 2, nosotros los gastroenterólogos podemos ligar y solucionar el problema, y si es 3, 4 ya lo mandamos. Lo mandamos ahí. Y además, los pacientes que tienen hemorroides no necesariamente tienen que operarse. Exacto. Si son pequeñas, puede darse tratamiento médico, ahí ayuda, por ejemplo, los baños de asiento, algunas cremas, pero mejorar. ¿Qué fue lo que me llevó? Si es muy estreñido, si puja demasiado, si tiene algún mal hábito, pues definitivamente eso tiene que cambiar. De lo contrario, siempre habrá la molestia. Y además que las hemorroides nunca se vuelven cáncer también. Algunos creen que tengo hemorroides y me va a llevar a un cáncer y eso los agobia un poco más también. Bien lo que ha dicho, doctor. Grado 1 y 2 se manejan médica y clínicamente con régimen higiénico-dietético. Y acá tengo que decirlo, los baños de asiento funcionan. O sea, no hay nada que discutir. A veces uno dice que no, pero sí funcionan. Los baños de asiento desinflaman. Normalmente el cuerpo tiene unos ligamentos que hacen que los hemorroides recuperen su lugar. Y eso es algo fisiológico. Grado 1 son aquellos hemorroides que dan síntomas muy leves, como ensuciar el papel, por ejemplo. Grado 2 son aquellos hemorroides que salen y regresan solitos. Grado 3 son aquellos hemorroides que salen y que pueden requerir la ayuda manual para poderlos regresar. Y grado 4, aquellos que prolapsaron y ya no se regresan. 1 y 2, régimen higiénico dietético.
3 y 4 son quirúrgicos. En el contexto de las internas, las hemorroides externas también tienen otras características que son, bueno, pequeñas, medianas o grandes, y el color también, ¿no? Son violáceas y a comparación de las internas que son rojizas. Y las una de las cosas que a veces pasa en las hemorroides externas es que se trombosan, se forma un coágulo. Y duele. Súper doloroso que el paciente lo lleva a emergencia y que tiene que haber algún tratamiento dentro de las 72 horas idealmente, porque si no genera bastante molestia. Duele de alma, o sea, duele de alma, y a veces lo que hay que hacer incluso, queridos amigos, en sala de urgencias, un poquito de anestesia local, hacer un cortecito, drenar el coágulo, y el paciente calma y mejora. Pero además existen algunas cositas como por ejemplo hemorroides que fueron grandes, después se desinflamaron y puede quedar algo que se conoce como plicomas. Sí, sobre todo, si son pequeños no hay mayor problema. El problema es como mencionas, si son largos, grandes, a veces le fastidia al paciente y ahí se indica que debería operarse. Es algo quirúrgico muy simple, muy sencillo de hacer, pero evidentemente uno tiene que aprender a pedir ayuda. El problema es mental, doctor, porque es difícil que un paciente acuda a un doctor a decir, doctor, estoy con enfermedad hemorroidal. Y no le ha pasado a usted un montón de veces, o sea, gente que realmente se ha aguantado durante 15, 10 años y ya lo que trae es algo bien difícil, ¿no? Sí, es más grande y a veces se arrepiente porque dice, pero el año pasado estaba así, pero me da un poco de vergüenza hacerlo. Entonces el cuadro empeora. Y sabiendo que podemos ahora solucionar los problemas, sobre todo con las ligaduras y son hemorroides de segundo grado. Las ligaduras son una maravilla, doctor. Vienen a ser básicamente cuando tienes acá un tipo de hemorroide y es una ligadura que al final se cae solita, doctor. Esa es otra de las cosas. Es como succionar, como si fuera un moñito. Succionamos, ponemos una liga, tratamiento ambulatorio y eso en unos 7 días, 10 días cae y se soluciona el problema de las hemorroides internas de segundo grado. De segundo grado. Pero por eso, ¿para qué llegar al tercero y al cuarto? Si se puede solucionar de manera bastante simple, bastante sencilla, pero acudiendo a tiempo. Hemos hablado de un tema complejo, hemos hablado de un tema que no es fácil de conversar en televisión, pero creo que lo hemos hecho con total base científica y de una manera muy cómoda para que usted y toda su familia compartan esta información y no se dejen llevar por una enfermedad que afortunadamente tiene solución. Muchísimas gracias al doctor Julio Santiago Marcelo.